que uno de mis lugares favoritos en Bogotá es el planetario. No sé si alguno ha ido al planetario alguna vez. Pero el planetario es espectacular. A mí me encanta porque me encanta todo lo que tenga que ver con el cielo, las estrellas, los planetas. Me parece hermoso. Y me parece increíble cada vez que uno tiene la oportunidad de mirar al cielo y de ver las estrellas, lo pequeño que es uno en esta tierra. Si tú miras al cielo y ves las nubes, ves los colores en el atardecer, ves todo eso, te das cuenta que realmente nosotros no somos nada, somos lo más pequeñito en el universo. Y aún así me parece impresionante que Dios ponga la mirada en nosotros, que Dios quiera vernos. Entonces, a mí me encanta el planetario por eso. Y en el planetario cuando uno entra hay dos partes. La primera es que te dan un recorrido por diferentes estaciones en donde te muestran cómo son las estrellas, cómo funciona el tema de la rotación de la Tierra, cómo se forman el día y la noche, empiezan a enseñarte como muchas cosas del universo. Pero la otra parte es el domo, y es en donde uno entra y estás como recostado y puedes ver una proyección más o menos del cielo. Ahí también han pasado conciertos y juegos de luces muy chéveres. Y me parece impresionante, pero una de las cosas que más me impactó cuando fui es que hablaban acerca del eclipse. Y hay dos tipos de eclipses. Está el eclipse lunar, que es cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, y esto puede durar horas. Entonces queda negra totalmente y uno dura un tiempo en que puede verlo. Pero el eclipse solar dura solo instantes, muy chiquiticos. Es muy corto ese momento porque la Luna es muy chiquitica y no puede generar la misma sombra para tapar el Sol tanto tiempo. Entonces son cortos instantes los que tú podrías presenciar un eclipse solar. Y realmente nuestros ojos no están para poder ver algo así. Pero me parecía impresionante esto que solamente ocurra ciertas veces y que se alineen la Tierra, la Luna y el Sol. Están perfectamente alineados. Hay algo que dice, como los planetas se alinearon a mi favor, y eso es imposible. Realmente los planetas nunca se van a alinear porque las órbitas no se los permiten. Pero la Luna, el Sol y la Tierra sí se pueden alinear, y ahí es cuando ocurren los eclipses. Y cuando pensaba en la oración, lo primero que se vino a mi mente fue, Señor, ¿será que puede existir alguna manera de que nosotros nos alineemos contigo y no sea solamente por un corto instante? Y no sea solamente por ese momento de emoción en el que sientes a Dios, sino que estés alineado de manera permanente con Él. Y esta pregunta empezó como a rondar mi cabeza y me llevó a recordar cómo fue cuando yo llegué a la iglesia. Y recién yo conocí a Dios, el concepto de oración que yo tenía era el de la obligación. Entonces yo me forzaba y contabilizaba el tiempo que yo oraba, porque decían, es que si tú duras 10 minutos es muy poquito, es que eso es para los del principio, y yo decía, bueno, entonces voy a tener un tiempo de oración mucho más largo. Entonces yo me acuerdo que, no sé, me levantaba 5 de la mañana antes de salir para el colegio, y trataba de mirar si duraba 20 o 30 minutos orando, pero había momentos en que ya no me salían palabras, yo ya no sabía qué más decirle a Dios, y como que me sentaba y empezó a volverse una rutina y algo aburridor, entonces dejé de orar así. Y luego cuando superé esa etapa de querer orar en verdad, fervientemente, y quería encontrarme con Dios, pasé al tiempo con Dios. Entonces no sé cuántos llenan el librito. Pero para mí, cuando en ese tiempo, como yo no estaba en oración, se convirtió en una rutina, y cada vez que yo tenía que llenar el librito me probaba a mí misma llenando los espacios que hay al lado de la palabra. Entonces cuando yo escribía muy poquito decía no estoy siendo espiritual, Dios tiene que hablarme más, tengo que rellenarlo de alguna manera, y empezaba a buscar como palabras para llenar esos espacios porque sentía que si escribía muy poquito pues no era. Y llegó un punto en que se convirtió en una rutina tal que yo simplemente lo llenaba para presentarlo en la barca porque me lo iban a revisar, pero no realmente porque yo estuviera pasando un tiempo con Dios, no porque yo tuviera una relación con Dios. Y así pasó hasta el punto que realmente me alejé y dejé de buscar a Dios del todo. Y yo ya no oraba, yo ya no lo buscaba, ya no leía, venía los domingos, venía los sábados y ya. O sea, esa era mi relación con Dios. Pero entre semana yo no buscaba nada más de Él. Para mí Dios era como el Dios de los domingos y conocía muchas cosas de Él, pero no tenía una relación con Dios realmente. Y así empezaron a pasar los días y todo esto, hasta que me aparté completamente y le fallé a Dios. Y cuando le fallé a Dios, lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué? O sea, no se supone que yo estoy yendo a la iglesia, no se supone que ya te conozco, entonces ¿por qué fallo? ¿Y cómo regreso a ti?
¿Y cómo vuelvo a ti? ¿Cómo aprendo a orar? Y lo primero que Dios me dio, y Dios me dio 4 cosas que hoy quiero que queden en sus corazones y que tal vez les van a servir también para su vida de oración. Y le he puesto los 4 secretos de mi lugar secreto. Y el primer secreto que yo tengo, y fue el que Dios me dijo ahí, fue: muere a ti. Porque yo venía del concepto de que la oración era algo obligatorio, que tocaba llevar el devocional, que teníamos que pasar ese tiempo con Dios. Y para mí se volvió algo tedioso, se volvió una rutina horrible. Y yo realmente no buscaba a Dios. Y el Señor lo primero que me dijo fue: muere a ti, muere al concepto que tú te has creado de Dios. Muere la idea de que se trata simplemente de leer un libro, o que se trata simplemente de que estés de rodillas, o que si no pasas 40, 50 minutos en tiempo de oración, entonces yo no te estoy hablando, entonces no eres espiritual. Tienes que morir a los conceptos que tú te has creado, porque estás viviendo una religión y yo soy relación. Entonces lo primero que me dijo Dios fue: muere a ti, muere a todo eso, transfórmate por medio de conocerme a mí. Y Dios ha visto que yo soy demasiado perfeccionista y soy muy cuadriculada con mis cosas. Me gusta que todo tenga un orden, que las cosas se hagan de cierta manera. Y cuando Él empezó a rayarme la cabeza diciéndome: es que no es así como tú crees o como tú lo quieres hacer, pues empecé como a tambalear en muchas cosas. Y lo primero que me dijo es: ¿tú te has enamorado? Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿alguna vez te has enamorado? Porque yo decía: no, o sea, jamás me he enamorado, no sé qué es estar enamorado. A uno le han gustado muchas personas y tal vez te has sentido atraído por alguien, y si hoy estás de novio con alguien también dices como: ay, sí, estoy enamorado, pero yo en ese momento no había sentido que era eso. Y entonces Dios me dijo: enamórate de mí, porque esa es la base para que tú empieces a entender que no se trata simplemente de pasar 40 minutos orando, sino que de verdad me busques. Y me llevó al versículo que está en Oseas 11:4, y yo sé que lo van a mostrar ahí, pero quiero leerles esta versión. Dice: lo traje con mucha ternura, lo conquisté con expresiones de amor. Yo lo alzaba en mis brazos y jugaba con él, contento de ver sus sonrisas. Yo mismo le daba de comer como a un niño pequeño. Y cuando Dios me decía eso, me decía: yo soy ese papá que está contigo. Yo te atraje con cuerdas de amor, yo no te traigo a las malas. Yo estoy a la puerta y te llamo y te busco. Y he pasado tiempo contigo cuando tú te has dispuesto. Hablo contigo, juego contigo y me gozo de las sonrisas que tú tienes. Entonces Dios me dijo: sácate ese concepto de que soy un Dios cuadriculado y que todo tiene que ser así. Soy una relación, búscame más, no solamente ahí. Entonces Dios me hizo morir a mis conceptos, me hizo morir a lo que yo era, me hizo morir a cómo yo entendía las cosas. Y dije: ok, Dios, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú en realidad. Si no eres ese Dios que yo pensé que eras, entonces ¿quién eres? Y aquí me lleva a la segunda parte. Y bueno, el amor, cuando Dios me dijo enamórate, me dijo: el amor implica sacrificios. Y lo primero que tienes que saber es que si tú quieres tener una relación con Dios, tienes que sacrificar muchas cosas en tu vida. Y quiero que pienses en este momento: ¿qué es lo que Dios te ha pedido que sacrifiques? Tal vez son tus conceptos, lo que tú has aprendido, tu ciencia, lo que tú entiendes, pero también tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar amistades, tienes que sacrificar cosas que te apartan de esa comunión con Él. A veces queremos llevar una vida con Dios y querer que Él nos hable cuando estamos llenos del ruido de otras personas, de cosas que nos apartan de Él. Y Él me decía: si quieres realmente empezar una relación conmigo, muere a todo eso también. Muere a todas esas amistades, muere a todos esos conceptos, muere a todo lo que te han enseñado de antes. El amor implica sacrificios. Y luego de eso, luego de haber entendido ese concepto, que ya no quería una rutina, me llevó al segundo secreto. Y el segundo secreto que Dios me dio es: tu relación es diferente y es única, no es igual a todas las demás. Y eso me recordaba porque alguna vez escuché una prédica de su presencia y era de la pastora, y ella hablaba acerca de el café que se tomaba con Dios. Entonces ella decía que para su tiempo con Dios, ella tomaba un café y servía otro café para Jesús, y entonces esperaba a Jesús y ahí Dios le hablaba, y ella habla mucho de su café con Jesús, no sé si alguna vez lo han visto. Y luego escuché otra vez que la monita empezó a hablar acerca de su tiempo con Dios a las 4 de la mañana y que muchas veces la habían levantado a las 4 los pajaritos para orar. Y yo decía: bueno, primero a mí me cuesta demasiado madrugar, demasiado. O sea,
pensar en que a las 4 de la mañana me voy a levantar a hacer un tinto y me voy a sentar con Jesús, yo decía, no, no me va a dar. Y pues mi cuarto es chiquitico, la ventana está ahí como pequeñita, no creía que los pájaros vinieran a levantarme de alguna manera para tener mi relación con Dios. Entonces yo le decía a Dios, como yo quiero tener una relación contigo, pero a mí no me funciona levantarme a las 4 así, a mí no me funciona tener un café. Y empecé como a buscar, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo tengo una relación? Y lo que Dios me dijo es, cada relación es única. No pretendas tener la relación de otra persona, porque la forma en la que yo te voy a hablar a ti es distinta a las de los demás. A ti no te voy a hablar igual. Entonces, forma una relación con Él. Y yo quería mi lenguaje entonces personal. Y lo que Dios hoy quiere decirte es, busca tú tu lenguaje con Dios. No te conformes con lo que te traen aquí, o no te conformes con que te hable solamente en una barca o por medio de la persona que se para aquí al frente, porque Dios quiere hablarte directamente a ti y en la manera en que tú necesitas escucharlo. No todos lo podemos escuchar de la misma manera. Y quiero que vayamos a Éxodo 33, versículos del 1 al 7. Esta parte habla acerca de el pueblo de Dios, y Dios se levanta y está cansado del pecado del pueblo. Está aburrido, en verdad, que siempre la embarren en lo mismo, siempre es la misma quejadera, vuelven y vuelven a lo de siempre, y le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Lo llama él aparte, y no sé si lo tienes ahí. Éxodo 33:1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora de tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Hasta ahí. Entonces, el pueblo lo había embarrado y Dios les dice, como yo no puedo caminar en medio de ustedes porque ustedes están llenos de pecado. Pero entonces lo que hace Moisés es que saca el tabernáculo y lo pone afuera del campamento. Y tal vez nosotros hemos estado apartados de Dios y el tabernáculo está fuera de nuestro campamento. Y así estaban ellos se quedaban en el campamento y el único que salía a hablar con Dios era Moisés. Y vamos a leer del versículo 8 al 10. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Entonces, mientras Moisés era el que se sentaba a hablar con Dios en ese tiempo y Dios le revelaba muchas cosas y le contaba de lo que quería hacer, mientras tanto el pueblo estaba a la puerta de sus casas adorando. Y tal vez nosotros somos como ese pueblo en este momento, que en vez de tener una intimidad con Dios, entrando en el tabernáculo y pasando tiempo con Él y hablando con Él, somos los que nos tenemos que quedar adorando en la puerta. Mientras que hay otros que son los que reciben la palabra, mientras que hay otros que son los que reciben la revelación. Y lo que tú haces es venir y escuchar aquí la palabra esperando la respuesta de Dios. Pero Dios te está diciendo, sí, yo te hablo aquí, pero quiero hablar contigo en la intimidad. Quiero revelarte a ti cosas que nadie más va a entender, cosas que nadie más va a saber. Hay dudas y hay preguntas y hay situaciones que nosotros vivimos que nadie más conoce y que Dios quiere contarte a ti y resolverte a ti. Pero si tú no cruzas esa puerta y si tú no sales de ese campamento para entrar en el tabernáculo, entonces Dios no lo va a hacer. Pero es una relación íntima, no puedes vivir de la fe del otro. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto no pasa algo en tu vida sobrenatural? ¿Hace cuánto no tienes un testimonio que contar? ¿Hace cuánto no tienes algo grande que hablar de Dios? Cuando una persona tiene intimidad con Dios, tiene muchas cosas que contar, que Dios le habla todo el tiempo, le dice todo el tiempo, le pasan todo el tiempo. Y yo creo que en verdad uno no alcanzaría a terminar. Yo creo que la gente hasta se aburre de escucharlo a uno tanto de eso.
Pero si tú no tienes cosas que contar y te has quedado con tus testimonios de hace 2 meses, de hace un año, de hace 3 años, evalúa si estás viviendo por medio de la fe de los otros. Estás creyendo en los milagros que Dios hace en la otra persona, que Dios puede hacer en el otro, pero no los que hace en ti. Y Dios quiere realmente tener esa relación contigo para llegar a transformar tu vida y tu corazón. Entonces ellos adoraban desde lejos, viendo la relación de los otros. Y la pregunta hoy también es, ¿tú conoces a Dios? Porque puede que tú vengas a la iglesia y de esto me ha hablado muchísimo Dios, y es de cómo en ese tiempo, cuando Jesús estaba acá en la tierra, mucha gente echaba fuera demonios en su nombre, mucha gente hacía milagros, mucha gente también hacía esas cosas pues después de que Él se fue. Pero cuando se acercaron a Jesús, Jesús les dijo, apártense porque yo no los conozco. Y la pregunta hoy es, ¿Dios te conoce? ¿Dios sabe quién eres tú? ¿Tú pasas una intimidad con Dios realmente? ¿Tienes una relación con Él? ¿O eres de los que vive por la cobertura bajo la cual está? Porque si estás aquí en la iglesia es porque tienes esa cobertura. Y seguramente Dios te ha usado un montón de veces. Si tú te dispones, Él te puede usar en un encuentro, en una misión, te puede usar en la calle, hablando con alguien en un bus, te puede usar de muchas maneras. Pero Dios te conoce. Si tú te acercas a Él, el día en que estemos delante de Él, va a decir, sí, yo te conozco, sí, nosotros sí pasábamos tiempo, sí, ¿te acuerdas de tal cosa y tal otra que yo te conté? O va a decir, no tengo ni idea de quién eres tú, no tengo ni idea, viviste por la fe del otro, pero no porque realmente tuvieras una relación conmigo. Y la palabra de Dios decía eso, como no te conozco. Entonces yo decía como, bueno, y entonces, ¿cómo hago para tener esa relación y esa intimidad con Dios? Me decía, cuando te dispongas para tener una relación conmigo, cuando te dispongas a conocerme, entonces pues vas a saber. Y empecé a tener una relación con Dios, empecé a tratar de buscarlo a mi manera, empezamos a tener un lenguaje y cosas que yo sabía que nadie más iba a entender. Hace poquito estuvimos en una misión y en ese lugar habían demasiadas mariposas blancas. Y el lenguaje que yo tengo con Dios es que cuando Él quiere recordarme que está conmigo y que está acompañándome, aparezcan mariposas blancas. Y yo se lo pedí hace mucho tiempo y siempre que Él quiere recordármelo, pasan mariposas blancas. Y frente a mi casa en el jardín siempre hay una mariposa blanca rondando. Siempre, de verdad, se los aseguro. Pero yo sabía que era algo que nadie iba a entender. Y es algo que en ese momento tal vez no lo menciono porque digo, si a nadie le importa, le va a parecer tonto o no le va a haber sentido, pero es mi relación con Dios. Es como Él me habla a mí y me recuerda las cosas. Entonces yo creo que es lo máximo tener un lenguaje personal con Dios. Y luego de esto, de tener y empezar a tener una relación con Dios, hablaba acerca de pedir. Y yo quiero preguntarte cuántas cosas le has pedido a Dios y no se han cumplido. Cuántas cosas muchas veces nosotros clamamos y oramos de verdad porque Él las haga, pero simplemente Dios te dice no y no responde. Y lo tercero que veía era, el tercer secreto es estar alineado con Dios. Y ahí era cuando veía el tema de los planetas. Cuando los planetas se alinean, pues no los planetas, la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, ocurre este fenómeno que es el eclipse. Y nosotros podemos estar alineados con Dios. Y cuando tú te alineas con su voluntad, cuando tú entras a estar en su voluntad, lo que tú clames en oración, lo que tú pidas en oración va a ser acorde a lo que Él quiere. Entonces vas a tener la certeza de que eso es lo que Él está pidiendo, que eso es lo que Él te va a cumplir porque estás bajo su voluntad. Pero muchas veces nuestras oraciones no son respondidas o no te lo entrega porque ese no es su plan, porque estás pidiendo en tu carne, porque estás pidiendo para tu deleite, pero no conforme a lo que Él está buscando de ti. Y me llevó a mirar la historia de Abraham. Y Abraham era un hombre que tenía una relación con Dios. Y llega un día en el que Dios está mirando toda la tierra y dice, voy a destruir Sodoma. O sea, esto está terrible, ya la gente está en el pecado total, quiero destruirlo completamente. Y él dice, está en ese momento caminando con Abraham. Y entonces dice, pero ¿cómo no le voy a revelar a Abraham, que es mi hijo, que va a ser el padre de naciones, lo que voy a hacer? ¿Acaso no se lo voy a revelar? Y entonces habla con Abraham y le dice, Abraham, voy a destruir Sodoma, voy a destruirlo completamente. Y entonces Abraham empieza a hablar con él y le dice, Dios, tú que eres misericordioso, tú que eres grande, tú que eres poderoso, tú que realmente conoces el corazón, si no hubiesen por lo menos 50 justos en ese lugar, ¿no lo salvarías? Y Dios le dice, sí, ok, si fueran 50 justos, yo lo salvaría. Y entonces Abraham dice, bueno Dios, y si fueran por lo menos 40,
40 los que, mejor dicho, en verdad fueran justos en medio de un pueblo pagano, de un pueblo lleno de lujuria, ¿no los salvarías? Y Dios dice, ok, si fueran 40, los salvaría. Y dice, bueno, pero si no fueran 40, Dios, si fueran 10 los que estuvieran ahí en medio, tan solo 10, ¿acaso no los salvarías? Y Dios dice, bueno, si fueran 10, los salvaría. Y dice ahí que se voltea y se va. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, lo primero que veía es que Dios es quien busca a Abraham en ese momento. Dios es quien se acerca a Abraham y Dios es quien se acerca a ti también. Porque la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. Entonces Él es el que te ha estado buscando y Él es el más interesado en tener un tiempo de oración contigo. Pero pues nosotros somos los que volteamos la mirada, los que vemos a otra parte y no queremos tener esa relación. Pero luego veía y le preguntaba a Dios, ¿por qué cediste a lo que Abraham te estaba diciendo? ¿Por qué hacías lo que Abraham te estaba pidiendo? ¿Acaso no era Abraham un ser humano y tú eres Dios todopoderoso, que conoces lo que quieres hacer, que no cambias, que eres eterno? No entiendo por qué estás haciendo lo que un humano te está pidiendo. Y Dios me decía, Ana, porque Él está bajo mi voluntad, porque su querer es mi querer y yo puse en Él ese querer. Y así mismo pasa contigo, cuando tú le pides algo a Dios, cuando estás clamando por algo y estás bajo su voluntad, ese querer que Él puso es lo que Él quería para ti y Él te lo va a conceder porque es su perfecta voluntad. Pero solamente lo vas a comprobar cuando primero hayas muerto a lo que tenías que morir, a tus pensamientos, a tu querer, a tu voluntad. Y lo segundo, cuando realmente hayas entendido lo que es tener una relación única con Dios. Y luego sí, tu clamor va a ser escuchado. La palabra de Dios dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. Todo lo que tú quieras pedirle lo vas a hacer, pero cuando tú estés alineado con Él, cuando esa voluntad que estás pidiendo sea realmente su voluntad. Yo venía planeando, y los que me conocen saben que venía planeando irme a España. Y quería con todo mi corazón, y es algo que he querido desde que soy, mejor dicho, chiquita, y siempre me he querido ir y quiero viajar y ya. Y bueno, ya en este momento era como el tiempo, yo dije, listo, ya he ahorrado, ya tengo la plata, ya terminé mi universidad, ya no hay nada que me impida irme. Y un día iba caminando y le dije a Dios, bueno Dios, pero si no quieres que me vaya, pues no me voy, dime. Y esa oración chiquita, no estaba en un cuarto, no llevaba 1 hora orando, no llevaba 10 días orando por lo mismo, no. Fue tan sencillo como eso. Y Dios empezó a hablarme una tras otra, tras otra, quédate, espérate a algo que te voy a dar y luego sí te vas a ir. Y yo decía, ay Dios, ¿pero qué más tengo que esperar? Ya esperé demasiado tiempo. Pero fue solo esa oración. Y es que cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, tu oración es respondida conforme a su voluntad. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a morir? Cuando oras, ¿estás dispuesto a morir a tu voluntad, a tu querer para escuchar realmente lo que Dios tiene para ti? Porque eso implica la oración, un morir, un negarnos a nosotros mismos. Y luego llegué al cuarto secreto. Y es que después de tener una vida de oración, después de tener un tiempo de oración con Dios, después de tener una relación con Él, llega como un momento crucial. Y yo creo que hay algo que marcó mi vida, un antes y un después en mi oración. Y fue esta historia. Después de que yo les dije que le fallé a Dios, yo decía, bueno, ¿y uno cómo vuelve? Y lo mismo le pasó al pueblo. Ellos tenían el tabernáculo por fuera porque ya le habían fallado a Dios muchas veces y Dios no quería estar en medio de ellos. Y yo creo que el pecado es lo primero y lo que te aparta realmente de Dios. Genera esa distancia entre tú y Él. Y había generado esa distancia y yo había permitido que esa distancia creciera montones y ya no sabía cómo regresar. Y Dios en ese tiempo lo primero que me dijo fue, piensa en David. Y ahí fue cuando escuché la historia de David. Y yo quiero que recordemos quién era David. David es un hombre en la Biblia sobre el cual Dios habla y es un hombre conforme a su corazón. Es un hombre que llegó a hacer grandes cosas, que Dios lo usó de 1000 maneras, que Dios de verdad yo creo que se complacía en él. Y era un hombre que hacía todo por Dios. Era un hombre que no le importaba salir a danzar delante de Dios y delante de toda la gente y que la gente se burlara, porque para él Dios era lo primero, lo máximo, lo más grande. Y así se deleitaba realmente en estar en la presencia de Dios. Pero David falló. Y cuando David falló, yo creo que yo lo leía y yo decía, no falló solo con una cosa, sino que fue todo un caer que podemos ver. Entonces él, en vez de salir a la guerra cuando todo el mundo iba a la guerra, se quedó en casa.
Y tal vez tú también has hecho eso. En vez de irte a esa misión, en vez de irte a ese encuentro, te has quedado en tu casa, porque es más fácil, porque es más cómodo, porque es lo sencillo. Y así le pasó a David. David, en vez de salir a la guerra, entonces se había quedado y decidió no ir a la guerra. Luego de esto, entonces se asoma por la ventana, levantándose al mediodía, durmiendo, mejor dicho, perezoso, y se levanta al mediodía y se asoma por la ventana y entonces ve a la mujer bañándose. Y entonces ahí vemos la pornografía. Y tal vez también muchos de nosotros así. Entramos en pereza, entramos en los tiempos de ocio, en donde no estamos haciendo nada, y ahí es donde empieza a entrar Satanás también, porque estás desocupado, no estás haciendo nada, te levantas tarde, y él empieza a tomar ventaja de esos tiempos. Entonces, listo, sale David, no sé qué, ve pornografía, y luego además de eso manda a llamar a la mujer para acostarse con ella. Una mujer que estaba casada, o sea, además de que fornicó, hizo que la mujer adulterara, y luego esta mujer queda embarazada. Y cuando ella queda embarazada, entonces David se levanta y dice, no, tengo que hacer algo. O sea, en vez de él arrodillarse y decirle a Dios como, perdóname Dios, sálvame Dios, no, él empieza a maquinar, porque así es el pecado. O sea, en vez de que empiezas con una, empieza el temor y sigues y sigues y sigues hasta que ya terminas en lo hondo y ahí sí es, ay Dios, sálvame. Entonces así venía David y en ese momento él manda entonces a matar al esposo de esta mujer para poder tener el hijo y pues como que no pasara nada, no sucedió nada. Pero igual, pues Dios es justo y Dios no le da esa oportunidad y pasa toda esta situación y mientras él está en medio de este pecado, él hace una oración a Dios. Y esta fue la oración que llegó a mi corazón y aquí está el cuarto secreto. Y yo creo que es la base de una relación con Dios y es que tú no puedes presentarte con máscaras delante de Dios. Si tú pretendes tener una cara o una fachada delante de Dios, no la vas a poder tener. Tú puedes poner una cara aquí, puedes venir a mostrarte como el ser más espiritual, pero delante de Dios, a Dios no lo puedes engañar. Y así fue David. David ya no tuvo ninguna máscara delante de Dios, sino que se puso tal cual como él era. Se mostró tal cual. Y le dijo, ¿sabes Dios? Sí, te fallé. Te fallé, Dios, pasó esto, pasó lo otro. Señor, mira lo que estoy viviendo, mira lo que sucedió. Señor, pero dame un nuevo corazón. Cambia mi corazón, transforma mi corazón y dame algo nuevo, ayúdame, ten misericordia de mí. Y esa fue la oración que hizo David en ese momento. Y Dios hoy quiere que tú vuelvas a tener ese corazón. Que no importa cuántas veces te hayas caído, que no importa cuántas veces te hayas apartado, el Señor lo que necesita de ti es un corazón transparente, es un corazón sin máscaras. Porque ya estás viviendo en el periodo de la gracia, el Señor te perdona todas las veces que necesites. Pero necesita que tú te levantes y seas honesto con Él, que dejes de pretender tener una relación lejana o simplemente venir a sentarte aquí y salir a vivir tu vida como si nada, sino que realmente tengas una relación en donde todo el tiempo estés hablando con Él, en donde todo el tiempo estés comunicándote con Él, donde estés buscándolo, donde estés arrepintiéndote de lo que esté sucediendo. El Señor quiere ese corazón de ti. Y quiero que leamos la oración que Él hizo en el Salmo 51, del 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Y esto es lo que quiere Dios. Dios ya no quiere que tú hagas sacrificios de sangre o que te presentes aquí con miles de cosas o que vayas a los 10,000 encuentros. Lo que Él necesita para que tú tengas una relación con Él es que tengas un corazón quebrantado, que rompas eso que ha endurecido tu corazón a causa del pecado para que puedas conocerlo realmente como Él es. Pero lo que pasa es que cuando nosotros pecamos y empezamos a dejar que pase el tiempo, nuestro corazón empieza a endurecerse y ya no te importa y ya Dios no te habla y ya simplemente las palabras como que te resbalan y vienes a una prédica y es como si te estuvieran diciendo exactamente lo mismo de antes. Nada llega a tu corazón, ya no sientes en una alabanza, miras a toda la gente y es como, ¿y esta gente qué está haciendo? Pero tú no sientes nada. Y es porque permitiste que el pecado generara esa barrera entre tú y Dios. Pero lo que Dios hoy te está diciendo es, quebranta tu corazón, rompe esas barreras que tú has puesto, rompe esas barreras que el pecado ha puesto y permíteme otra vez llegar a tu corazón, permíteme conocerlo. A mí me encanta el lugar en donde yo trabajo, porque igual es duro, es pesado, pero lo que más me gusta es cuando veo a los niños orando.
Y ellos simplemente a veces se arrodillan y cierran sus ojos y yo los veo ahí y ponen una canción lenta y yo antes decía, un niño nunca se va a estar en una alabanza si tiene una canción despacio, nunca van a cantar lléname de ti, no, o sea, el niño no se va a estar ahí, se va a desesperar. Pero cuando los veo a ellos de verdad arrodillados y buscando a Dios y como cantando esas canciones, digo, sí se puede, porque tienen un corazón inocente, porque todavía creen que eso sea posible, porque creen en Dios y simplemente se deleitan en Él. Y saltan y danzan y no les importa nada porque tienen ese corazón que todavía no ha sido endurecido con las cosas del mundo, sino que tienen un corazón que realmente se quebranta con facilidad. Y esta semana me sorprendió muchísimo porque una de ellas tenía un dolor de estómago y se le acercó la amiguita y le dijo como, Isabela, ¿puedo orar por ti? Y yo decía, nosotros no hacemos eso, pero ella cree en su oración y ella cree que Dios la va a escuchar para sanarla, para sanar a su amiga y cree en el poder de su oración, pero es porque su corazón no tiene esa barrera del pecado, su corazón todavía no ha experimentado eso. Entonces Dios quiere que tú vuelvas a tener ese corazón de niño, ese corazón que cree que la oración tiene poder, que cree que puede hacer grandes cosas, pero quebrantado delante de Él. Y yo quiero preguntarte, ¿hace cuánto no te quebrantas delante de la presencia de Dios? Y no porque hayas cometido un error y no porque estés en medio de un problema, porque ahí es cuando nuestro corazón se quebranta, sino porque realmente has experimentado el estar delante del Espíritu y ser quebrantado por su fuego, por su poder. Sabes, el Señor conoce la situación que tú estás pasando en este momento y Él sabe si tu corazón está endurecido completamente o si realmente has buscado y tienes una relación con Él. Y la invitación que te hace hoy es, despójate, muere a ti. Y yo hoy te reto a que realmente pases este tiempo que vamos a tener de oración buscando eso. Si tú no has sido honesto delante de Dios y hace mucho no sientes la presencia de Dios y tu oración se ha convertido en una vana repetición, dile eso a Dios. Dile, Señor, ya no tengo palabras para ti. Ya de mi boca no sale nada, no siento, no veo nada. Pídeselo, díselo a Él. Ayer yo estaba orando y yo le decía a Dios, me senté y dije, Señor, hoy no me salen las palabras. Hoy no tengo nada que decirte, tú ya lo sabes, tú ya lo conoces. Pedirte exactamente lo mismo, lo siento que es una repetidera, Señor, hoy simplemente quiero estar aquí. Y pasé un rato como en ese silencio y el Señor me decía, tu silencio también es una oración para mí, porque estás aquí, porque es una relación que tienes conmigo. Y yo quiero invitarte hoy a que allí donde estás dispongas tu corazón en este tiempo. Y si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Si no quieres ponerte de pie, no te pongas de pie. Y cierra tus ojos allí donde estás y dile a Dios lo que quieres decirle. Quebranta tu corazón delante de Él. Si quieres ponerte de rodillas delante de Él, hazlo. Que hoy no te importe si hay alguien al lado, si hay alguien mirándote, si hay alguien que va a estar pendiente, que si está tu novio ahí al lado agarrándote, ya, o sea, suéltate. Lo más importante en este momento es Jesús. Lo más importante es que tú te encuentres con el Espíritu hoy, que realmente lo conozcas. Dile, Dios, si fuera la última oportunidad que yo tengo, quiero conocerte realmente, quiero que llegue el día en que yo esté delante de ti y pueda decir, tú sí existes y tú sí me conoces. Porque yo lo que más le pido a Él es que no llegue el día en que Él me tenga que presentar delante de Él y me diga, apártate porque endureciste tu corazón y yo ya no te conozco. Ya no eres esa niña que yo creé, que yo formé con un corazón inocente, sino que te has endurecido, sino que eres otra cosa. Y no eres lo que yo pensé, lo que yo quería para ti. Te convertiste en alguien más.